Fui sicario y Dios me salvó de ser asesinado en Guanajuato. Hola Pepe, te mando esta historia anónima. Lo que te quiero platicar fue algo que me pasó hace 2 años. Yo soy de Celaya, Guanajuato. Es importante mencionar que hubo un tiempo en que anduve de sicario y llegó el momento en que me empezó a ir bien económicamente. Pasado el tiempo, me empecé a llenar de enemigos. Me empezaron a envidiar porque de un día a otro pasé de no tener nada a tener mucho dinero y comencé a hacerme de mis cosas. Tenía mis camionetas y para despistar trabajaba con varios chavos vendiendo fruta en ellas. Un día estaba platicando con uno de mis trabajadores cuando llegó una moto con 3 personas con casco. Me observaron por un momento y se fueron. En ese instante supe que ya había llegado mi fin y le dije a mi trabajador que fuera a mi casa y le avisara a mi esposa que se saliera de la casa porque corría riesgo mi familia. En cuanto se fue mi trabajador, yo estaba en mi camioneta fumándome un cigarro cuando llegaron 2 motos con pistolas en mano. Empecé a forcejear con uno, pero como eran más, ya no pude y me metí a la casa de un amigo. Fue entonces cuando sonaron varias detonaciones y sentí como poco a poco iba perdiendo fuerzas, ya que me habían disparado en la nuca. Escuché un grito, mi amigo les aventó un bat, cerró la puerta y se tiró al piso. Pensé que también le habían disparado. Al caer al suelo, vi que mi mamá me cubría mientras empezaban a rafaguear la casa. Luego escuché una voz que me decía: "No te preocupes, no te vas a morir, vas a estar bien". Me pasé 3 meses en coma. A mi esposa, los médicos le dijeron que solo esperaban a que yo falleciera porque tenía exposición de masa encefálica y ya no podían hacer más por mí. Cuando estaba en terapia intensiva, soñé a mi hermano, quien tiene 8 años, que se suicidó. Me agarró de la mano y me dijo: "Vámonos, ya no te quiero ver sufrir". Donde él estaba había un olor a azufre y como a amoníaco, un olor muy intenso. Lo vi llorando y me insistía en que nos fuéramos. Yo le dije que no, que yo lo quería mucho, pero que quería ver a mi esposa y a mi hija, y de repente desapareció. Después pude ver a mis padres, quienes llevan 13 años que los mataron por un problema familiar. En ese sueño los vi. Mi papá me estaba cortando el cabello, porque a él no le gustaba vernos con el cabello largo. Mientras mi padre me cortaba el cabello, mi madre me estaba llamando la atención. Me dijo que ya me portara bien, que cuidara mucho a mi familia y que ya no anduviera en malos pasos, que Dios me estaba dando otra oportunidad y que no la desaprovechara. Me abrazó muy fuerte y por último, mis padres me dijeron que nunca me iban a dejar solo, que desde el cielo me iban a cuidar, y después desaparecieron. Luego se me apareció Dios. Nunca le vi el rostro, pero vi sus manos, una manta blanca y una túnica roja, como la del Sagrado Corazón. Me dijo con una voz fuerte: "Hijo, todavía no es tu tiempo. Remedia las cosas malas que has hecho, valora tu vida y a tu familia, y valora esta oportunidad que te estoy dando. Recuerda que volviste a nacer". Luego me abrazó y todo el tiempo que seguí en coma, soñaba que no podía mover mi cuerpo del lado derecho, que me tenían con muchos aparatos y un tubo en la tráquea. Cuando desperté del coma, todo lo que soñé lo estuve viviendo en la vida real. No podía mover mi mano y con terapia poco a poco pude mover un poco mi pie. Fue como un déjà vu de todo lo que iba a vivir en la vida. En ocasiones veo a mis padres como si todavía estuvieran al pendiente de mí, aun cuando te confirmo que ellos llevan 13 años que fallecieron. Lo que te platico quiero que sea anónimo. La verdad, no tenía el valor de contárselo a nadie por temor a que me juzgaran o se rieran de mí. A los pocos que se los he platicado, algunos me escuchan y otros se ríen, pensando que lo estoy inventando o que estoy loco. El cerdo gigante que tapa los caminos en los pueblos. Hola Pepe, buen día. Quiero contarte la historia que me ocurrió con mi papá y mi tía. Todo sucede en Tantoyuca, Veracruz, en un ranchito llamado Cornizuelo, donde casi no habita gente. Es muy poca la gente que vive a kilómetros y hay muy poca iluminación por las noches. Los caminos son largos y con subidas muy grandes. Lo que vengo a contarles es que cada vez que en el pueblo se moría o se sabía que una persona iba a fallecer, no se salía por la tarde o por la noche.
Mi bisabuelo siempre le decía a mi papá y a mi tía, su hermana, que no salieran ni cruzaran por el camino cuando algo así pasara. Un día hubo una fiesta en casa de una tía de mi papá y para llegar a su casa tenían que cruzar un camino donde había un puente y un árbol muy grande. Cabe recalcar que ese día no sabían que había fallecido un niño que vivía más adelante de la casa de mi bisabuelo, pues mi papá y mi tía no estaban enterados de eso. Ellos estaban muy contentos por asistir a esa fiesta, porque en ese rancho las celebraciones son muy grandes y hay mucha variedad de comidas, música y asiste mucha gente. Para llegar a la fiesta había diferentes caminos, pero ellos tomaron el camino que los conduciría directamente a la casa donde estaba la fiesta, aunque en ese camino estaba el árbol y el puente. Cuentan que en ese entonces ellos tenían 7 años de edad. El día que falleció el niño, ellos acudieron a la fiesta de mi tía, pero sabían que por ese camino se aparecía un cerdo muy grande que tapaba el puente para que nadie pasara por ahí. Mi bisabuelo siempre tuvo ese miedo de que ellos pasaran por ese lugar, ya que no estaban enterados de la muerte de aquel vecino. Del entusiasmo por ir a la fiesta, pasaron a vivir una espantosa experiencia al ver a aquel cerdo acostado en el camino. Dicen que nada más se escuchaba cómo bufaba de lo gordo y pesado que estaba. Cuando mi papá y mi tía vieron a aquel cerdo recostado en el puente, sintieron tanto miedo que salieron corriendo del lugar, viendo aquellos grandes ojos rojos y brillantes del animal. Nadie sabe por qué sucede esto o por qué se manifiesta ese animal, pero se sigue apareciendo. A mí me ha tocado recorrer el camino de día y ver aquel árbol y el puente, que de verdad están muy grandes. Tengo 3 años que no asisto a ese rancho, pero siempre me sorprenden mucho las historias. Espero que a alguien de la comunidad le guste esta historia que vivieron mi padre y mi tía. Muchas gracias y espero ver mi historia en tu canal. Mi hermano escapó de la muerte, pero lo siguió hasta otro estado. Hola Pepe, tengo poco tiempo viendo tus videos y están geniales. Solo espero que algún día cuentes esta vivencia que tuvimos con un hermano ya fallecido. Somos de Aguascalientes, saludos. Mi hermano estaba enfermo de insuficiencia renal y estuvo en diálisis cerca de medio año. Cuando cumplió con todos los protocolos, pudo ser considerado para un trasplante en el hospital de Guadalajara, ya que aquí en los hospitales de Aguascalientes no hay lugares para ese tipo de operaciones. El caso es que se fueron, mi hermano el más pequeño, que era el donante de riñón, y mi hermano que sería trasplantado. Llegó el día tan esperado de la operación y todo salió bien. Pasada una semana se dieron de alta y se trasladaron a la sala de espera para esperar un taxi que los llevaría a la central camionera. Mi hermano, el que fue trasplantado, se sentó a esperar y de repente falleció en la sala de espera. Rápidamente llegaron los paramédicos y le dieron electroshocks para reanimarlo. Después de 5 minutos volvió a la vida. Al poco rato le contó a mi madre que vio a una mujer de blanco burlándose de él. Lo dejaron 2 días ahí para chequeos y después lo regresaron a Aguascalientes. Ya estando en casa, al cabo de una semana, mi hermano le dijo a mi madre que había vuelto a ver a esa mujer parada frente a él, postrada a sus pies, y ella le dijo que si se le escapó una vez, ya no volvería a pasar. Al decir esto, la mujer desapareció. Pasó un mes de esa situación y mi hermano enfermó nuevamente, siendo internado en la Clínica 1 de Aguascalientes. Por tercera vez volvió a ver a esta mujer de blanco y le dijo a mi madre y a su esposa: me despido de ustedes porque de aquí ya no salgo. Esa mujer ya vino por mí. Rápidamente se puso muy mal, lo intubaron y en menos de 3 días falleció. Después de 15 años de la muerte de mi hermano, todavía nos seguimos preguntando quién era esa mujer que se le apareció desde Guadalajara. Escuché a una bruja en la madrugada del Viernes Santo. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Soy de Veracruz y tengo tantas historias paranormales que he vivido, pero la que más me ha impactado es la que te contaré. Me pasó sorprendentemente la noche del Viernes Santo. Salí a acompañar a mi hermano menor al baño, que está afuera de la casa. Para llegar, tenemos que cruzar el patio. Íbamos caminando hacia el baño y él me platicaba que sentía la noche un poco tensa. Yo por mi parte sentía lo mismo, pero para no asustarlo más solo le dije:
Tranquilo, tal vez estás un poco cansado. Él ya no me respondió y el silencio me incomodó, pero no le quise dar importancia. De repente, escuchamos unos perros aullar a lo lejos y mi hermano por miedo se quedó parado. Yo que ya iba más adelante le dije, apúrate, pero él se quedó ahí. De pronto, escuchamos unas risas horribles que venían del solar baldío que está muy lleno de maleza. Esas risas parecían haber salido del infierno. En ese momento volteé a ver a mi hermano, que estaba más cerca de la entrada de la casa, y dije, corre, corre y ya no salgas. Él entró corriendo, pero yo por mi parte sentía que no me podía mover. Cuando pude reaccionar y como me quedaba más cerca del baño de la casa, fui ahí y me encerré. Pude escuchar pasos y las risas que se acercaban cada vez más. No sabía qué hacer, tenía mucho miedo. Luego recordé cómo mi difunta abuelita materna nos decía que cada vez que pasara eso debíamos rezar, y así lo hice. Poco a poco todo se calmó. De pronto escuché la voz de mi padre que me llamaba por mi nombre y me preguntaba si todo estaba bien. Salí y le respondí que sí. Nunca me sentí más segura que esa noche dentro de mi casa. A la mañana siguiente platicamos con más calma y mis padres me dijeron que eso que escuchamos era una bruja. Yo siempre había escuchado relatos de los vecinos que juraban haberlas visto o escuchado cerca del cementerio local que está ahí cerca, incluso en los terrenos baldíos que hay en la colonia, pero jamás pensé que me pasaría algún día, y menos en el Viernes Santo. Espero que mi historia sea de tu agrado y la puedas contar en uno de tus videos. Muchas gracias. La muerte me vino a avisar que se llevaría a mi familia. Hola Pepe, saludos. Mi historia comienza así. Desde chico siempre he visto cosas, pero lo que más me ha impactado y casi traumatizado me ocurrió hace casi 2 años. El último domingo de octubre andaba de chofer en el ferrocarril en Mexicali, bajando el tren y acomodando cajas. Eran a las 5 de la tarde y sentía una gran angustia, un mal presentimiento, como cuando sientes que se te hunde el pecho, e inmediatamente pensé, ay, seguro algo pasó. Me puse a revisar mi teléfono y en 15 minutos vi una publicación que decía que había muerto una amiga de la familia, quien era amiga de mi abuela. Inmediatamente marqué a casa de mi abuela y pregunté cómo estaban todos. Le conté a mi tío lo que había pasado y él incrédulo dijo, no creo, hace rato la vi y se veía bien. Le pedí que investigara y que le marcaría de nuevo. Efectivamente, murió a la hora en que sentí que mi pecho se hundía y esa sensación de angustia. En ese momento todo estaba bien, pero en 2 horas ocurrió el trauma de mi vida. Mientras acomodaba las cajas, vi salir a un ser grande. No tenía rostro ni facciones, solo era una silueta negra que se alimentaba de la oscuridad. Con cada paso que daba, sentía que mi vista se hacía más pequeña. Me paralicé y vi toda mi vida pasar. Sentía que recogía mis últimos pasos en segundos. Cuando estaba a escasos metros de mí, me habló telepáticamente diciendo, tú ya estás listo. Yo en shock y sintiendo que ya me iba a morir, solo pensé en mi hija y dije, mi esposa la cuidará bien. En ese momento, esa cosa desapareció. Con miedo y angustia me salí del trabajo. Mi esposa fue por mí y por la cara que tenía, pensaba que me iba a pasar algo. Llegamos a la casa de mi abuela y le conté a todos. Les dije que se cuidaran mucho porque a lo mejor me moría o alguien de ese círculo moriría. Mi familia se asustó al ver mi expresión. Lo impresionante es que a los días falleció un tío y al mes y una semana, el día 7, falleció mi abuela, que era como mi madre. En el velorio, a las 12 en punto, empezaron a llorar los perros de las 3 cuadras. Lo curioso es que eran 3 cuadras donde vivían los difuntos. Un saludo especial a la familia Montenegro y a la colonia Lázaro Cárdenas en Mexicali. Hicieron un trato con el diablo para terminar el Tren Maya. Hola Pepe, buenas tardes. Antes de nada, me gustaría que mi relato sea anónimo. La historia que voy a contar sucedió el año pasado en la obra del Tren Maya. Por cuestiones de seguridad, no te voy a dar el dato exacto de dónde ocurrió esto, pero sé que muchos de los que trabajamos ahí se van a ubicar de dónde pasó. Corría a finales del año 2023, en un lugar donde estaban construyendo un viaducto,
de un poco más de 500 metros para las vías férreas del Tren Maya. En ese lugar se trabajaba todo el día hasta altas horas de la noche para llevar a cabo la construcción del viaducto. Todo el personal que trabajaba ahí comentaba que desaparecían sus cosas personales, herramientas o que les movían lo que dejaban en un lugar. Ese proyecto estaba pactado para terminarse en 3 meses, así que había mucho personal trabajando ahí, encargados, ingenieros, herreros, albañiles, carpinteros y todo tipo de personal encargado de llevar a cabo esa obra. Sin embargo, la obra no quedaba. Todo lo que colocaban amanecía tirado en el suelo al día siguiente. Pensaron que era maldad de los vigilantes que se quedaban a resguardar por las noches, pero ellos comentaban que por las noches alguien vestido de negro se les aparecía y por temor corrían a resguardarse. Cuenta un ingeniero que una noche, mientras fumaba un cigarro, se le acercó una persona vestida de negro y le preguntó si le podía invitar un cigarro. El ingeniero se lo invitó y esa persona le dijo que todo lo que estaban haciendo era en vano. Para que el viaducto pudiera mantenerse en pie, debían dar algo a cambio. El ingeniero volteó a verlo, pero la persona tenía la cabeza agachada. Al escuchar las palabras de esa persona, sintió un frío recorrer todo su cuerpo. Quiso correr, pero no podía, sus piernas no respondían. Luego la persona le dijo: para que eso que estás construyendo se mantenga en pie, deben darme algo a cambio. El ingeniero trató de asimilar lo que había escuchado. Luego la misteriosa figura agregó: para que tu obra concluya, debes entregarme al menos 15 almas. Le dio el día y la hora, y advirtió que escuche lo que escuche, no debería tratar de voltear a ver de dónde provenían aquellos gritos. El ingeniero, incrédulo de lo que estaba escuchando, quiso negarse, pero la persona que estaba con él le dijo: si no me das lo que te estoy pidiendo, esto nunca va a quedar. Luego se esfumó, dejando un olor desagradable en el aire. Cuando pudo recuperar el sentido, lo que había oído lo aterrorizó y corrió lo más rápido que pudo hacia donde estaban todos. El ingeniero superior, al verlo, le preguntó: ¿qué tienes? ¿Por qué vienes corriendo de esa forma? Él estaba llorando y pálido, y entre lágrimas le contó todo lo que había sucedido. Los ingenieros que estaban ahí en ese momento escuchando lo que él decía, se quedaron callados. Un silencio horrible y un escalofrío los invadió a todos. Después, el ingeniero superior le dijo: ¿sabes? Hace un par de noches me hicieron la misma propuesta. Al escuchar eso, todos los presentes se quedaron sorprendidos, pero luego de unos minutos de reflexión, continuaron diciendo que necesitaban terminar esa obra, porque ya llevaban 1 año y seguían sin concluirla. Lo que se había escuchado no debía enterarse nadie, pues de lo contrario, él no los tomaría en cuenta para la entrega. Al día siguiente, en la oficina, todos los ingenieros que estaban presentes la noche anterior se reunieron con los documentos de todas las personas que trabajaban en la construcción de la obra. Se dio la orden de seleccionar a todas las personas que no tenían contacto familiar o conocido dentro del proyecto para llevar a cabo lo que ese personaje les había pedido. Ese día, durante la entrega de almas, el ingeniero superior a cargo del proyecto les dijo a todos: señores, hoy se va a trabajar hasta muy altas horas de la noche, ya que debemos acabar lo antes posible, pero no todos, solamente aquellos a los que voy a mencionar. Aproximándose la hora acordada para la entrega, solo se quedaron el personal solicitado, el ingeniero residente y el ingeniero superior. De repente sintieron un escalofrío y un olor desagradable que les recorrió desde la cabeza hasta los pies. Los ingenieros comentaron entre ellos: parece que esta noche es perfecta para dar por terminado este lugar. Se dieron la vuelta y se dirigieron a sus camionetas. El ingeniero cuenta que al llegar a la camioneta, todas las luces se apagaron y de repente escucharon gritos horribles. Se preguntaron el uno al otro: ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? La piel se les erizó a ambos y estuvieron a punto de ir a ver qué estaba pasando, pero recordaron las palabras del hombre. Al cabo de unos minutos, las luces regresaron, pero no había rastro de ninguno de los que habían quedado. Luego de eso, sintieron una sensación horrible por lo que habían hecho. Fue entonces cuando este personaje se les apareció frente a ellos y les dijo: cumplieron lo prometido y mañana esta obra estará lista.
Dicho esto, se desvaneció. Ellos corrieron hacia la camioneta lo más rápido que pudieron para salir de aquel lugar. Al día siguiente, al llegar, encontraron toda esa parte que estaba 100% terminada, tal como estaba proyectado. Cuenta la gente cercana a ese lugar que por las noches se escuchan gritos desgarradores y parece que hay gente trabajando. De esta manera puedes ahuyentar a los duendes. Hola Pepe, soy de Chiapas, de un lugar pequeño llamado Ixtacometán. Bueno, lo que estoy por relatar comenzó cuando tenía entre 5 y 6 años. Recuerdo que en ese entonces yo jugaba con unos niños y solía decirles mis amigos, aunque yo pensaba que eran mis hermanos. Debo mencionar que en ese entonces era hija única. Luego de eso, mi mamá se preocupó, ya que veía que hablaba mucho sola y decía que no quería jugar con mis amigos de la colonia, solo quería estar en mi cuarto jugando con mis supuestos amigos imaginarios. Pasó un tiempo hasta que por alguna razón me desmayaba en cualquier lado y a cada rato. Mi madre, asustada, le platicó la situación a una señora que sabía un poco sobre brujería. Al contarle lo que sucedía, la señora le dijo que al parecer eran duendes los que estaban jugando conmigo y que estaban robando mi energía, ya que continuaba desmayándome y me enfermé de anemia. La señora también le sugirió que pusiera incienso en la casa y en el cuarto donde yo hablaba sola, y así lo hizo. Desde ese día dejé de desmayarme y de hablar sola. Sin embargo, ahora a mis 21 años siento cosas y tengo la impresión de que algo me persigue, ya que cuando hablo de este tema empiezo a sentirme mal y con mucho miedo y no entiendo el por qué. Además, tampoco recuerdo las caras de los personajes de esas experiencias. Una figura intentaba ahorcarme por las noches. Hola Pepe, te mando saludos a ti y a tus seguidores. Lo que estoy por contar sucedió hace algunos meses y para explicarlo mejor me regresaré un año atrás, cuando apenas conocí a mi novio. Nos conocimos a través de una tercera persona. Desde el principio me di cuenta de que él tenía otras creencias y un aspecto físico diferente. Él tiene el cabello largo y nunca lo lleva corto. Es devoto a un santo y sinceramente no me molestaba que él fuera devoto ni que tuviera el cabello largo, ya que así me gusta su aspecto. Además, él trataba de que yo también me hiciera devota de su santo. Siempre me platicaba cómo su creencia lo ayudaba en todo, incluso a cuidarse de un ente que lo molestaba cada vez que dormía. Me decía que este ente era un hombre al que nunca le podía ver la cara, pero siempre sentía su presencia. Me comentaba que este ente lo ahorcaba o le daba golpes, pero solo de vez en cuando. Sinceramente no le creía, pensaba que solo me lo decía para llamar la atención. Pasaron algunos meses y cuando me trajo a vivir con él, tuve que pasar por esa experiencia. La primera semana no pasó nada, ya que él estaba en el turno de día, así que dormía con él muy tranquilamente. Sin embargo, la siguiente semana le tocó estar en el turno de noche y yo me quedé sola con mi gato que había adoptado recientemente. Recuerdo que todo esto sucedió un día miércoles. Él se fue como de costumbre a trabajar. Yo me quedé en nuestro cuarto y me dormí como siempre, hasta que un ruido me despertó. El ruido venía del altar que tenía para su santo. Eran de las monedas que siempre le dejábamos. Solo vi la sombra que había tomado el tarro donde estaban las monedas. Entré en parálisis, ya que no me podía mover, solo podía ver cómo esa sombra movía las monedas y comenzaba a contarlas. Intenté gritar, pero no podía, me había quitado la voz y no podía hacer nada. Solo sentía desesperación por pensar que eso me podría pegar o dejar una marca. Finalmente logré moverme, pues mi gato me despertó. No me levanté de inmediato, porque sentía que algo estaba en la habitación. Solo sentí que algo como un perro grande me olfateaba. Me quedé inquieta, mantuve los ojos cerrados y me volví a dormir. Al día siguiente mi esposo me despertó y le conté todo lo que me había pasado. Lo asumimos como que ese ente me confundió con él, porque yo llevaba puesta su camiseta y tenía el cabello suelto, ya que él acostumbraba a dormir así. Esa fue la primera vez que me molestó. La segunda vez que volvió a molestarme fue una mañana en la que él se había ido a trabajar de día. Recuerdo que ese día se fue enojado porque habíamos tenido una discusión y no se despidió de mí ni nada, solo me quedé dormida.
Entre dormida, escuché unos pasos. Pensaba que era Ed, que lo habían dejado salir temprano. Solo abrí un poco los ojos y ahí estaba. Aparentemente era él abriendo la puerta y mirándome fijamente. Vi cómo dejó su mochila en el piso y se acercó a mí, acostándose y abrazándome. Me volví a dormir tranquila, ya que pensé que todo había pasado. Cuando desperté, vi que no estaba a mi lado. Revisé mis mensajes y me habían dejado uno que decía: amor, ya despierta, hazte tus cosas, ya es tarde. Me sacó de onda ya que lo había visto dormir a mi lado. Le respondí preguntando: ¿dónde estás? ¿Me estás jugando una broma? Sé que estás en la casa, te dormiste a un lado de mí conmigo. Él me contestó que no, que estaba en su trabajo y que no pidió permiso para salir temprano. Ahí comprendí que había sido el mismo ente que me andaba molestando de nuevo. Igual pensé que solo me podría pasar eso de las apariciones o molestarme de forma tranquila, ya que nunca se había atrevido a hacerme daño. Hasta que un día mi pareja y yo discutimos y nos quedamos dormidos. Luego sentí que ese ser vino de nuevo a molestarme. De repente empecé a sentir que alguien me estaba ahorcando. Yo intentaba decirle a mi pareja que me ayudara. Supuestamente él sí me escuchaba quejarme, pero no hacía nada. Cuando finalmente logré moverme y despertarme bien, sentí que mi cuello estaba apretado, como si me faltara el aire. Fue entonces cuando decidí hacerle rezos a su santo, pues ya sentía mucho miedo de que ese ente no me volviera a molestar. Así pasaba, cuando comenzamos a besar o tenía una estampita del santo con la que dormía, esa cosa no me molestaba. Entendí entonces que ese ente no venía solo a molestar, sino a hacernos daño a mí y a mi pareja. Le conté todas estas apariciones a mi abuela, ya que ella se dedica a hacer limpias. Me dijo que posiblemente le habían enviado algo a mi pareja y que como ya vieron que vivo con él, también se la estaban agarrando conmigo. Para ser sincera, no quería contarle a mi abuela lo que pasaba, ya que soy una de sus nietas preferidas y me tiene mucho cariño. Sin embargo, sé que ella sabía cómo alejar al ente. Le he comentado a mi pareja que se haga limpias con mi abuela, pero él no quiere. Yo he hecho una que otra limpia para que no nos sigan molestando, pero sé que tarde o temprano eso nos puede afectar a los dos. Vi cómo la muerte se llevó a mi hermanita. Hola Pepe, llevo 1 año y medio escuchando tus historias. Soy del estado de Baja California, Ensenada, y lo que te voy a contar pasó en la comunidad de San Quintín. Esto sucedió un sábado, cuando fuimos a visitar a los amigos de mis padres. Uno de aquellos amigos era un brujo mayor que tenía una santa muerte de aproximadamente 1 o 2 metros. No recuerdo bien, pero era muy grande. Como no pertenecía a ese tipo de religión, cada vez que me acercaba a la Santa Muerte sentía una impresión espeluznante. Pasamos 2 días ahí y en la madrugada del lunes todos estaban dormidos. Recuerdo muy bien que mi hermana estaba en perfectas condiciones, ya que era una recién nacida de 2 semanas. Me levanté porque necesitaba ir al baño. Apenas estaba abriendo los ojos cuando vi a una figura aproximadamente de 2 metros de altura parada frente a la cuna de mi hermana. En ese momento no pensé en nada malo. Creí que era mi madre que se había levantado a darle de comer, ya que recordaba que unas horas antes le había dado de comer. Me levanté muy sobresaltado. Habían pasado solo 3 segundos desde que vi esa figura. Fui a ver si mis padres estaban despiertos, pero no lo estaban. Estaban profundamente dormidos. Pensé que había sido solo mi imaginación, pero el brillo de la luna mostraba claramente a una persona alta, con una capucha negra que le cubría todo el cuerpo. No le di importancia, así que fui al baño alumbrando con mi celular. Miré la hora y recuerdo que eran las 3:30 de la madrugada. Como a las 5:30, comenzamos a empacar nuestras cosas para regresar a casa. Cuando mi madre destapó la manta donde estaba mi hermana, nos dimos cuenta de que carecía de signos vitales. Rápidamente la subimos al carro para llevarla al hospital, donde nos dijeron que había muerto por muerte de puna. Sin embargo, yo no creía lo mismo con respecto a lo que había visto esa noche y decidí guardar silencio hasta ahora. Quisiera saber si fue la muerte quien se la llevó o si realmente la razón que dijo el médico era la cierta. Recuerdo que en una ocasión, al preguntar dónde vivía otro brujo, nos dijeron que había uno muy bueno. Preguntamos por qué había fallecido mi hermana y nos dijeron que la Santa Muerte la había querido como su hija y por eso se la había llevado.
Gracias por leerme y prefiero mantenerme en el anonimato. Las criaturas que leen la mente y habitan la Antártida. Hola Pepe, la siguiente historia que voy a contar es real, aunque sé que hay muchas personas que no la van a creer. Esas personas no ven más allá de su nariz. Soy un científico egresado de la UNAM y ocupo un puesto importante en una empresa privada de investigación, por lo cual mi nombre quedará en el anonimato para este relato. La razón por la que no puedo revelarlo es porque hay muchas cosas que tenemos prohibido divulgar al público en general. Esto se debe a que hay muchas personas que no están preparadas para recibir la realidad de las cosas que habitan en este mundo. Seguro en los comentarios habrá muchos de ellos. Continuando con mi relato, es importante decirte que todo lo que estoy por contar sucedió en la Antártida, en una de mis muchas investigaciones de campo. La Antártida es un lugar misterioso y temido por muchos. Es un continente helado y desolado, porque el viento aúlla como un lobo y la nieve cae sin cesar. Pero hay algo más en la Antártida, algo que pocos saben, y yo tuve la fortuna de descubrirlo, junto a algunos de mis colegas de diferentes países. Hace algunos años formé parte de una expedición científica que fue enviada a la Antártida. Era el único mexicano. Debíamos realizar diversas investigaciones, pero para que sea más claro, básicamente fuimos a estudiar el clima y la geología del continente. Estar ahí para mí era impresionante. No creía que un niño nacido en uno de los barrios más difíciles de Ecatepec estaba cumpliendo uno de sus sueños al estar ahí. Estuvimos ahí desde octubre hasta marzo, que es el verano ártico, y cuando el acceso a la Antártida es más fácil. Es importante aclarar que no es un verano soleado como se podía imaginar. El clima es extremadamente frío, pero en esos meses es cuando es más soportable. Pero bueno, continuando con mi relato, los primeros meses todo iba tranquilo, realizando las investigaciones. Todo comenzó cuando nos adentrábamos más en lugares que nadie había tocado y descubrimos algo impresionante. Hubo un punto donde ya no pudimos avanzar, pues llegamos a un lugar que bloqueaba nuestro paso. Ahí había una muralla de hielo, alta e imponente, que se extendía a lo largo del horizonte hasta donde la vista nos lo permitía. Al principio pensamos que eran simples glaciares. Lo extraño fue que al acercarnos más, ahí no se sentía frío, era como si el hielo no fuera hielo. Es algo difícil de explicar. Parecía ser una barrera no natural que separaba la Antártida de algo más. Debo ser honesto al decir que en ese momento todos nos obsesionamos pensando qué podría haber detrás de esa muralla y decidimos investigarlo. Los siguientes días nos dedicamos a buscar alguna manera de subir esas murallas o encontrar algún camino por donde atravesarlas. Conforme pasaron los días, una mañana al llegar y mientras terminábamos de instalar el campamento, pudimos ver algo que nos heló la sangre. Uno de mis compañeros que venía de Suiza fue el primero en darse cuenta y en silencio señaló a la cima de la muralla. Ahí había un grupo de hombres, o al menos criaturas que parecían hombres, que estaban parados en la cima de la muralla. Eran altos como de 3 metros y delgados, con piel pálida y ojos que parecían brillar como enormes esferas amarillas. Tenían una vestimenta que no concordaba con el frío que se sentía ahí, pues sus ropas apenas tapaban sus partes íntimas. Pero lo que más nos llamó la atención fue que algunos de esos hombres estaban montados sobre osos polares blancos que parecían ser sus monturas. Los osos eran enormes, más grandes que los que habíamos visto, con pelaje blanco y ojos iguales amarillos. Con los binoculares tuvimos una mejor perspectiva y nos dimos cuenta de que esos hombres no eran humanos. Eran una especie de criaturas sobrenaturales que parecían estar ahí para proteger la muralla de hielo y parecían estar vigilándonos como si estuvieran esperando a que intentáramos cruzar la muralla. Uno de los científicos, un hombre llamado John, decidió acercarse a la muralla para investigar más, pero mientras se acercaba, dice que tuvo una sensación de miedo que no podía explicar. Los hombres de la muralla lo miraban fijamente, con ojos que parecían ver más allá de su propio cuerpo. De repente, uno de los hombres montado sobre un oso polar blanco se acercó a John. El oso parecía estar moviéndose sin hacer ruido, y el hombre lo miraba con una expresión seria. «No puedes pasar»,
dijo el hombre con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Esta es nuestra tierra y no permitimos que nadie la cruce. John se dio cuenta de dos cosas. La primera era que la criatura no hablaba, todo lo que lo decía parecía decírselo por telepatía, y la segunda, que estaba en peligro, así que decidió retroceder. Pero mientras se alejaba, sintió que estaba siendo observado, que los hombres de la muralla vigilaban cada uno de sus movimientos. La expedición científica decidió abandonar la Antártida sin intentar cruzar la muralla del hielo. Sabíamos que habíamos descubierto algo que no debíamos haber visto, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Luego de eso, la empresa de investigación nos pidió que les diéramos toda la información y tuvimos que firmar un documento de confidencialidad. Con el paso de los años, supe por algunos compañeros de esa expedición que habían mandado más expediciones, pero al parecer ahora son expediciones militares, pero de eso ya no supe más. Piénsalo bien antes de comer un rico taco de carnitas. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Te mando saludos desde el Estado de México. La historia que estoy por contar sucedió aquí en los años 90 y me la platicó mi abuelo. No voy a especificar en dónde pasó y cambiaré los nombres de los protagonistas porque la historia es muy fuerte. En la colonia de donde soy, hace algunos años había un puesto de carnitas que se volvió sagrado visitar cada domingo, ya que era el único día que las vendían. Estilo Michoacán ni qué nada. Estas son las buenas, gritaban los clientes con las manos llenas de grasa y salsa. Otros juraban que los tacos de maciza de Jacinto te hacían ver a Dios. Dame 2 kilos para llevar, Jacinto, y otro para comer aquí, pedían los comensales. Las filas eran largas, las tortillas calientitas y el sabor inolvidable. Pero lo que nadie sabía era lo que había sucedido tiempo atrás. Jacinto López era un hombre solitario. Tras la muerte de su esposa, vivía solo en su granja criando puercos gordos y silenciosos. Su rutina era simple: despertar, alimentar, limpiar y hablar más con sus animales que con la gente. Todo en su vida marchaba en automático, hasta que una noche don Carmelo, su viejo amigo y compañero de borracheras, lo visitó. Carmelo, fiel amante del juego y experto en perderlo todo, cayó en la provocación del alcohol y las cartas. Entre risas y tragos, la tensión se cocinó rápido. «Eres un tramposo, Jacinto», gritó Carmelo aventando las cartas. Cuando lo empujó, Jacinto no lo pensó 2 veces, solo actuó. El martillo estaba junto a la puerta como siempre. Un golpe, otro. Carmelo cayó con el coco abierto como una sandía. Jacinto, asustado, no sabía qué hacer, así que lo arrastró hasta los chiqueros. Ahí estaba la vieja máquina de moler carne que había pertenecido a su abuelo. Con manos temblorosas la incendió. El sonido del motor y del acero cortando carne era casi hipnótico, pero entonces algo ocurrió. Mientras trozos de carne, vísceras y pedazos de su antiguo amigo caían al suelo, los puercos se acercaron, gruñeron y empezaron a comer. Uno tras otro, los fragmentos desaparecieron entre chillidos de placer de los marranos que masticaban felices. Al domingo siguiente, las carnitas fueron diferentes, más jugosas, más tiernas. El sabor era brutalmente delicioso. La gente se arremolinaba alrededor del puesto, como si se tratara del último taquero del planeta. «Dame 2 de cachete, ponle mucho cuerito, échale salsa hasta que pique», gritaban entre mordidas. Se peleaban por 1 kilo, le ofrecían pagar el doble. Los más golosos decían que si se morían comiendo esas carnitas valía la pena. Fue en ese momento que Jacinto tuvo una idea, una retorcida y, para su sorpresa, bastante productiva idea. Desde entonces Jacinto no paró. Al principio iba por mujeres solitarias en las carnitas, les prometía comida caliente, una cama y un poco de tequila casero. Ya estando en la granja las dormía y el ciclo se repetía: martillo, máquina, chiquero. Los puercos se volvían locos de alegría, comían como si supieran que aquello los hacía especiales, pero luego vinieron otros. Había vagabundos que llegaban al puesto y le decían: «Don Jacinto, ¿me da un taquito, aunque sea sin carne, señor?». Jacinto les sonreía y les respondía con amabilidad:
Claro que sí, mi amigo, pero para que te dé unos kilos de carnitas, ven mañana a mi granja, allá tengo comida de sobra. Pero nadie los volvió a ver. Así domingo tras domingo, las carnitas de Jacinto se volvieron leyenda. Los puercos crecían enormes, con ojos brillantes y una inteligencia que parecía casi humana. Y él, cada vez más callado y más meticuloso, sabía que su secreto estaba en la alimentación especial de sus animales. Desde entonces, Jacinto no se detuvo. Vagabundos, mujeres solitarias, borrachos sin rumbo, todos terminaron alimentando a sus puercos. Y sus puercos, enormes y hambrientos, le ofrecían la carne más jugosa que jamás había probado. Pero una noche algo cambió. Jacinto estaba en su sillón de siempre, con la camisa manchada de grasa y una panza inflada de tanta cerveza. El televisor escupía una telenovela vieja, mientras él terminaba su cuarto bote del Six que acababa de sacar del refrigerador. Fue entonces cuando lo notó. Una sombra cruzó la ventana por la parte de afuera en el patio. Jacinto, al ver esto, frunció el ceño y se levantó pesadamente, escopeta en mano, asomándose por la puerta. Nada, el viento soplaba como siempre, seco y lleno de polvo. Jacinto resopló furioso. La pinche cerveza ya me está haciendo ver cosas, pensó, y volvió a sentarse. Pero antes de que pudiera acomodarse de nuevo, un llanto rompió el silencio. No era un llanto de bebé, era algo más desgarrador, hueco, como si viniera desde muy lejos. Los puercos empezaron a chillar, primero uno, luego todos, chillidos desesperados, alborotados, como si algo los hubiera despertado de un mal sueño. Jacinto se puso de pie. Esta vez, sin pensarlo, salió tambaleándose con la escopeta cargada. Siguió el sonido hasta el chiquero. El aire ahí era más denso, más frío. El hedor habitual se mezclaba con algo distinto, un olor como a hierro viejo. Empujó la puerta del corral, los chillidos se detuvieron en seco. Ahí, entre la bruma y la oscuridad, pudo ver que algo se movía. Jacinto levantó el arma con cuidado. Parado frente a él, descalzo y con la cara hundida entre las sombras, estaba el último vagabundo que había llevado a su granja, el mismo que había pedido un taco, aunque sea sin carne. Jacinto dio un paso atrás y entre balbuceos dijo: «Esto no puede ser, tú estás muerto». El espectro no respondió, solo levantó una mano y señaló. Jacinto volteó la cabeza en dirección a donde señalaba esa horrible aparición. Ante sus ojos atónitos, pudo ver que los puercos lo miraban todos, con los ojos muy abiertos. Brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Luego, en un segundo, se abalanzaron sobre él, un mordisco y luego otro. Jacinto gritó, pero nadie lo escuchó. Los chillidos se mezclaron con los suyos, el barro salpicaba, dientes y pezuñas trabajaban sin pausa. Cuando salió el sol, en el chiquero no quedó nada, ni huesos ni sombrero, solo la escopeta doblada como un alambre viejo. Ese domingo la gente preguntó por él. Algunos decían que se había ido a Michoacán a mejorar la receta. Otros juraban que lo vieron subiendo a una camioneta negra, pero los puercos estaban más gordos que nunca. Unos cholos fantasmas intentaron asaltarme. Hola Pepe, te voy a contar un relato que me sucedió cuando tenía aproximadamente 30 años. Yo vivo en la ciudad de Chihuahua y lo que me pasó, no sé si sea algo de miedo o sobrenatural. En la víspera de Navidad del año 1984, fui a una posada del trabajo que se organizó en la casa de un matrimonio, compañeros de la oficina. Cenamos, bebimos, bailamos, en fin, todo era un ambiente de compañerismo. Ya entrada la noche, quizá a la 1 o a las 2 de la madrugada, nos fuimos retirando poco a poco. Al despedirme, me encaminé hacia la calle con la intención de buscar un taxi. Obviamente a esas horas era difícil conseguir alguno. Avancé varios metros por la banqueta y vi que venían hacia mí 3 personas vestidas como cholos. Presentí que no traían buenas intenciones y me di media vuelta para evitarlos. En ese momento alcancé a ver que sacaban navajas y corrieron hacia mí. Yo también corrí, doblando a la izquierda en la primera esquina que vi. Era un callejón completamente oscuro. En mi afán de escabullirme o esconderme de ellos, alcancé a ver una barda semidestruida y la brinqué. Ya adentro, vi que había entrado al Panteón de Dolores y seguí corriendo.
pero de pronto sentí que caía en un hoyo muy oscuro, golpeándome fuertemente en la espalda, rodillas, brazos y levemente en la cabeza. No comprendía qué había sucedido. Luego me percaté de que me encontraba en un hoyo grande, deduciendo que sería para una sepultura. Traté de salir, pero el hoyo era profundo, tal vez de 2,5 metros, y no alcanzaba con mis brazos la orilla para tratar de subir. Después de varios intentos, se me ocurrió escarbar con la hebilla de mi cinturón, haciendo algunos orificios en la pared de la fosa, como si fuera una escalera, pisando y deteniéndome en cada hoyo. Subí hasta alcanzar la orilla y así pude salir, todo adolorido, hasta se me había olvidado los cholos que me perseguían. Me fui caminando a una calle más iluminada hasta que pasó un taxi. El lunes en la oficina les platiqué a mis compañeros lo que había sucedido y 2 de ellos se burlaron de mí, diciendo que ellos me habían visto, pero que vieron cómo solo comencé a correr de la nada y que nadie me perseguía. Yo les juré que había visto a unos cholos y que por eso corrí. Es importante mencionar que en ese tiempo yo no tomaba, así que no sé qué cosas vi aquel día. Le hicieron brujería con panes de azúcar. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. El día de hoy quiero contarte algo que le ocurrió a mi abuelita. Dice que cuando ella era niña le pasó esto y fue tan fuerte que aún se acuerda. Comenta que su trauma fue tanto que solo de recordarlo vuelve a sentir escalofríos y ganas de llorar. Cuando mi abuela era niña, tenía una tía que era muy guapa, quien estaba casada con un hombre trabajador honesto y también muy bien parecido. Ambos tenían 2 hijos pequeños, que se llamaban Mario y Martín. Uno tenía 6 años y el otro 7. Una tarde llegó una vecina que era amiga de mi tía. La mujer llegó con una bolsa llena de pan que había traído del mercado y le dijo a mi tía que se lo había traído para que se lo comiera. La tía le agradeció y decidió guardarlo para la cena, pero en cuanto Martín, el niño más pequeño, vio el pan, empezó a hacer berrinche, pues ya se lo quería comer. La tía le llamó la atención, pero poco le importó a Martín, quien siguió con su berrinche. Así que para calmarlo, le dio un pedazo de pan, pues era un llorón y muy inquieto. Al parecer, ese pan no fue suficiente para él, pues necio se comió otro y luego otro hasta que se acabó todos y ya no dejó nada para la familia, solo Martín comió el pan. Al otro día, la vecina fue a ver si se había comido el pan y le preguntó a la tía: «Oye, ¿sí comiste el pan? ¿Cómo te sientes?». Dicen que la vecina se veía como enojada o confundida, pues la tía se veía muy bien de salud. Pocas horas después, Martín se enfermó de repente, decía que le dolía mucho el estómago y lloraba de dolor. Mi tía y su esposo, muy asustados, lo llevaron con un doctor, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Luego lo llevaron con otro doctor, pero el pobre niño no sanaba. Cuando ya habían perdido todas las esperanzas, decidieron llevarlo con un brujo. Para entonces, el niño estaba muy panzón y el brujo al verlos les dijo: «¿Por qué no me lo trajeron antes? Tiene un mal de brujería y ya está muy mal. Yo ya no puedo hacer nada, ya es muy tarde». Luego de eso, el brujo les explicó que el niño lo habían embrujado a través de unos panes, que eran los que traían la brujería. También les dijo que ese mal iba dirigido para la tía, pero el niño se lo había comido. El brujo culminó diciendo que la brujería se la había hecho su vecina a mi tía, pues le tenía envidia por tener a un marido tan guapo y trabajador. Lamentablemente, al día siguiente, el pequeño niño falleció. Dice mi abuela que por la noche lo velaron y ella estuvo presente. Ahí sucedieron muchas cosas inexplicables y aterradoras. Resulta que con el pasar de las horas y al ya ser de madrugada, a ella y algunas de sus pequeñas primas las mandaron a un cuarto para que pudieran dormir un rato en una cama. En esa habitación solo estaba ella y otras 2 niñas. Mi abuelita dice que cuando se estaba quedando dormida, sintió que alguien les tocaba los pies y las otras niñas también sentían lo mismo. Cuando se asomaban para ver quién era, no había nadie. Luego de eso, comenzaron a escuchar risas debajo de la cama y en la oscuridad veían siluetas oscuras y rostros pálidos. Decidieron ir a avisarle a sus padres y cuando las vieron, notaron que tenían arañazos en las piernas, pero no les creyeron, pues pensaron que quizá jugando en el cerro se habían arañado. Las mandaron nuevamente a la habitación
y en ese momento comenzaron a escuchar cantos debajo de la cama. Así que mi abuelita y las otras niñas nuevamente le fueron a decir a su mamá, pero otra vez no les creyeron y dijeron que seguramente solo eran las gallinas. A pesar de que en el mismo velorio se escuchaban muchas cosas, nadie les creyó. Al siguiente día enterraron al niño, pero ahí no finalizó esta historia. Se dice que hasta el día de hoy, todos los días a las 6 de la tarde, se puede ver al pequeño Martín salir del cementerio con un morralito en la espalda. Los que lo han visto dicen que el niño les grita, estoy aquí, antes de desaparecer frente a sus ojos. Espero que cuentes esta historia. Mi abuelita te ve todos los días. Una secta quería entregar a la muerte a un repartidor de gas en Guadalajara. Hola Pepe, buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Me gustan mucho tus videos y la forma en que los narras. El día de hoy te quiero contar un relato que le pasó a mi tío en Guadalajara. Cuando yo tenía 7 años, mi tío empezó a trabajar en una compañía de gas. Duró muchos años trabajando ahí. Él era repartidor de los tanques de gas, de esos que uno usa para cocinar. Salía de su casa muy temprano, como a las 5 de la mañana, ya que hacía más de 1 hora de camino, dependiendo de cómo estuviera el tráfico. Este día, mi tío salió de su casa como solía hacerlo. Al llegar a su trabajo tomó su camión y junto con su compañero salieron a hacer su ruta. Cabe mencionar que mi tío y su compañero de ruta eran muy amigos y se llevaban muy bien. De pronto, mi tío recibió una llamada para un domicilio de entrega de gas. Al llegar, se estacionaron más o menos a 1 cuadra de distancia, ya que por esa cuadra pasaban muchos carros. Se estacionaron lo más cerca posible del domicilio. Luego mi tío le dijo a su compañero, «Ándale, súbete y pásame el tanque de gas, ¿o te lo quieres llevar tú?». Mi tío mide como 1,80 y su compañero se subió y le pasó el tanque. Mi tío lo llevó al domicilio mientras su compañero se quedó en la parte de atrás del camión, esperando a que mi tío regresara con el tanque vacío para poder acomodarlo con los demás tanques vacíos. Mi tío llegó al domicilio, que tenía la puerta de entrada abierta, y escuchó que le gritó una señora desde adentro de la casa. «Pasa, joven, hasta adentro, por favor». Entonces mi tío pasó al patio trasero, instaló el tanque de gas, agarró el vacío y volvió a entrar a la casa. En eso escuchó nuevamente la voz de la señora desde uno de los cuartos que le dijo, «Ya voy, joven, espéreme tantito». Mi tío empezó a hacer la nota del cobro, cuando de uno de los cuartos salieron 3 sujetos que comenzaron a golpearlo con un machete. Mi tío intentó defenderse y empezó a gritar por ayuda, pero fue en vano. Cuando cayó al suelo, le dieron varios machetazos en la cabeza, el pecho y la cara. Mi tío en el suelo vio desde la puerta del cuarto donde salieron los 3 sujetos que al fondo tenían un altar grande a la Santa Muerte, y ahí entendió todo. Lo querían entregar como una ofrenda. En uno de los machetazos que intentaron darle en el cuello, metió las manos y le pidió en la mente a su papá difunto que se le apareciera para curarlo. En ese momento, el machete sorprendentemente se partió en 2. Mi tío había perdido ya mucha sangre, el suelo estaba lleno de líquido rojo. Entonces se hizo el muerto y los 3 sujetos dijeron, «Este cabrón ya está muerto, así ya no nos va a servir, ya mejor vámonos». Y la señora y los 3 sujetos salieron de la casa. El compañero de mi tío vio que ya había pasado mucho tiempo y fue a ver por qué mi tío no regresaba. Cuando se asomó al domicilio lo vio todo, el piso estaba lleno de líquido rojo. Rápidamente llamó a la policía y pidió ayuda. Llegaron ambulancias que trasladaron rápidamente a mi tío y también llegaron policías, pero no dieron con los responsables. Al llegar al hospital, lo internaron y le cosieron una de sus orejas, que por poco la pierde, ya que estaba agarrada por un pedacito de cuero. Duró varios meses en poder sanar y volver a trabajar. Actualmente tiene como unos 2 años que se salió de trabajar de esa compañía. Él aún tiene esas cicatrices en la cabeza, cara, pecho, oreja y nariz de aquel día. Espero que les guste esta historia y pueda enviarte más sobre cosas paranormales que me han pasado a mí. Un saludo a El Moya. Muchas gracias por escuchar mi historia. Un duende se enamoró de mi amiga y la protege en la Ciudad de México. Hola Pepe,
Este relato me lo contó una amiga de un pueblo en la Ciudad de México. Todo comenzó un día cuando quedamos de vernos para convivir, ya que casi no nos veíamos por nuestros trabajos. Yo trabajaba en un almacén y ella en una panadería. Ese día nos fuimos a un restaurante, estábamos comiendo y platicando sobre qué tal nos iba y cosas sobre nuestra soltería. Después empezamos a hablar de nuestros trabajos, a lo que ella me comenzó a platicar que a veces rolaba turnos. La panadería donde ella trabajaba estaba atrás de una barranca y ahí fue cuando me contó algo que me dejó los pelos de punta. Resulta que en una ocasión le tocó trabajar en el turno de la tarde de 6 a 11. A ella no le gustaba trabajar en la tarde por la delincuencia que se vivía en la zona, y como vivía a unos 8 kilómetros de su trabajo, tenía que salir antes y regresar más tarde a casa porque debía pasar por detrás de la barranca. Las personas de ahí decían que por ese lado se aparecían duendes, que hacían bromas o espantaban a la gente o los desaparecían por 1 o 2 días. Ese día, antes de acabar su turno, se despidió de sus compañeros y un amigo con un tono burlón le dijo: «Vete con cuidado, no sea que se te vaya a aparecer un enano y te desaparezca». Mi amiga no le tomó mucha importancia y solo se rió pensando que era un chiste. Cuando iba a mitad del camino de la barranca, dice que comenzó a escuchar pequeñas pisadas, como si aplastaran las hojas secas de los árboles. No le tomó importancia, pues pensó que se estaba sugestionando y siguió caminando. De pronto, divisó a una personita enana detrás de ella. Mi amiga se asustó mucho, quería gritar, pero la voz no le salía. Se paralizó del miedo pensando que ese ser le haría algo. Como pudo, aceleró más rápido y el duende la seguía, pero no se le acercaba mucho. Cuando llegó a su casa volvió a voltear y el duende ya iba de regreso. Al parecer solo la acompañó a su casa. Al llegar, le contó a su madre sobre esto. Ella le comentó que a lo mejor el duende se había enamorado de ella y por eso la había acompañado. Pasaron los días y el duende seguía acompañándola a casa cada noche. Después se regresaba y en ocasiones la visitaba por las noches y le cantaba al pie de su ventana como si fuera su novio. En ocasiones, cuando despertaba, su cabello amanecía trenzado. Luego se acostumbró y ahora ya no le tiene miedo, ahora lo ve como algo normal. La bruja de la estación Barranca del Muerto. Lo que voy a contarles no me ocurrió directamente a mí, pero fui testigo de algo que me dejó marcado para siempre. Fue hace poco más de 2 años, en el metro de la Ciudad de México. Aquel día, como cualquier otro, abordé el metro en la estación Barranca del Muerto. Era una mañana normal, yo iba con sueño medio adormilado rumbo al trabajo, pero lo que pasó minutos después me despertó de golpe. En la siguiente estación subió una señora de aspecto bastante peculiar. Tenía una gran joroba en la espalda, la piel seca como de papel viejo y una pashmina negra cubriéndole la cabeza. Sus ojos oscuros hundidos como si viniera de otro tiempo. El vagón iba lleno y ya no quedaban asientos disponibles. Un joven de unos 20 que iba sentado en el área reservada se levantó amablemente y le dijo: «Señora, si gusta puede tomar mi lugar». La anciana lo miró con un odio que me heló la sangre. Sus ojos se abrieron con furia descontrolada. Tenía una mirada de esas que uno nunca se olvida. «Yo no te pedí nada, cabrón. ¿O qué? ¿Te parezco una vieja de lucha?», gritó con una voz ronca. El joven, visiblemente incómodo, solo le pidió disculpas y se volvió a sentar, pero todos en el vagón nos quedamos tensos. Entonces, una muchacha que estaba a su lado, una chica joven de cabello castaño, mochila al hombro, le dijo con cortesía: «Señora, con un no gracias hubiera sido suficiente, no tenía que hablar de así al joven». La anciana se giró lentamente hacia ella y lo que vi en su rostro no era humano. Sus labios temblaban de rabia, los ojos parecían encendidos y con una voz gutural la anciana soltó otro grito diciendo: «¿Qué dijiste, pendeja?». La joven no respondió, solo se giró tratando de ignorarla, pero la anciana comenzó a murmurar cosas en un idioma que nadie entendía. Un murmullo gutural extraño, cargado de veneno, palabras que no eran de este mundo. No le quitaba los ojos de encima a la chica, parecía escupir conjuros y maldiciones. Todos los del vagón estábamos en silencio,
atrapados en ese momento. La joven confundida no sabía qué hacer, solo miraba de reojo claramente perturbada. Minutos después llegamos a Mixcoac y yo me bajé del vagón. Por coincidencia o tal vez no, la joven también bajó en la misma estación. Yo me quedé parado en la banqueta esperando el camión que me dejaba frente a la oficina. Ella cruzó la calle y ahí ocurrió. Un coche apareció de la nada, sin luces, sin sonido, y la atropelló con brutalidad. El vehículo ni siquiera se detuvo, solo siguió su camino como si nada. Todos los que estábamos ahí nos quedamos pasmados. Nadie había visto de dónde venía el auto, simplemente apareció. Una enfermera que iba pasando se acercó corriendo, intentó ayudarla, pero ya no tenía pulso. La chica había muerto ahí mismo en el asfalto, frente a nuestros ojos. Muchos dirán que fue una coincidencia, un accidente, pero yo jamás olvidaré los ojos de esa anciana, ni esas palabras guturales que le lanzó como si fueran veneno. Yo la vi, fui testigo de su mirada cuando maldecía a esa pobre mujer, y estoy convencido, aunque no lo puedo probar, de que aquella mujer no era humana, era algo más, algo que no pertenece a este mundo. Desde entonces aprendí algo muy simple: nunca provoques a un extraño, nunca respondas con soberbia, porque no sabes si frente a ti está sentada una bruja. Los dabubus que se llevan a los niños. Desde que los dabús aparecieron en las tiendas, todos los niños querían uno. Esos muñecos son pequeños, peludos, con ojos enormes que parecían seguirte a donde fueras. A pesar de su aspecto peculiar, su ternura conquistó vitrinas comerciales y redes sociales, pero nadie hablaba de su origen hasta que Renata lo descubrió. Renata tenía 9 años, vivía en un pueblo rodeado de nopales, garambullos y esquites, de esos que apenas tapan un poco el sol de lo seco que están. Sus padres no podían comprarle un labubu, así que ella encontró una alternativa en una feria ambulante que llegó al pueblo el día del santo patrono. Un anciano de mirada cansada le ofreció uno a cambio de una moneda de 5 pesos. «Este no es como los otros, mija», murmuró. «Él elige a quién quiere acompañar y el muñeco te eligió a ti». Esa noche, el muñeco se sentó en la repisa de su habitación. No dijo nada, no se movió, solo la observaba. Al tercer día, Renata comenzó a hablar sola. Decía que el abú le contaba secretos, que en lo más profundo del cerro vivían más como él, que no eran juguetes sino guardianes y prisioneros. Una tarde, la niña desapareció. La ventana de su habitación estaba abierta. Las huellas de sus pies descalzos llevaban al cerro. Los padres, desesperados, siguieron el rastro hasta encontrar algo indescriptible. Cientos de muñecos colgando de los árboles como frutas marchitas, y ahí al pie de un tronco retorcido estaba el abú de Renata con los ojos cerrados mientras sonreía. Al verlos, les dijo con una voz extraña: «Nunca encontrarán a la niña». Desde entonces, los niños que compran un labú en ese pueblo a veces despiertan con tierra bajo las uñas, ramas enredadas en el cabello y un olor extraño a hojas podridas en sus almohadas. Algunos hablan dormidos, otros desaparecen por las noches y algunos simplemente dejan de ser ellos mismos. Dicen que si escuchas susurros en tu habitación después de la medianoche, ya es demasiado tarde. Enterraron en la obra al amigo de mi abuelo. Mi abuelo me contó una pequeña historia sobre su trabajo como obrero en una construcción en un pueblo alejado de la ciudad. Estaban construyendo una casa de 3 pisos y, como siempre, mi abuelo llegaba temprano a su trabajo. En esa ocasión llegó a las 5:30 de la mañana. Nadie más había llegado a la construcción aún. Mi abuelo salía de su casa a las 3:40 de la madrugada y caminaba unas 2 o 3 horas, ya que todo el dinero que conseguía lo gastaba en alimento. Esa mañana observó a un compañero sentado en el cemento seco. Tenía la cabeza baja y parecía estar llorando. Mi abuelo lo saludó y el compañero devolvió el saludo como era costumbre. Se acercó a él y aún seguía con la cabeza agachada, a lo que le preguntó: «¿Y tú, amigo, qué tienes?» «Tengo frío», respondió el hombre. En ese momento otro compañero llegó y le preguntó a mi abuelo:
¿Y ahora tú? ¿Con quién hablas? ¿Estás loco? Mi abuelo, algo confundido, le dijo: ¿Qué? ¿Acaso me están jugando una broma? ¿No ves que estoy hablando con el amigo? Señaló al hombre, pero este ya no estaba sentado ahí. Mi abuelo caminó hacia atrás y se frotó los ojos, tratando de comprender lo que había sucedido. Debe ser el cansancio, dijo el otro compañero, pero mi abuelo insistió: No, amigo, estoy seguro de que Eddie estaba aquí sentado. Así se llamaba el compañero de mi abuelo al que había visto. Estás loco, Eddie no está aquí. Fue despedido hace un par de semanas, y es raro, yo no lo he visto desde entonces. Mi abuelo ignoró todo aquello y siguió con su día de trabajo normal. Al salir para su casa, el jefe de la obra se le acercó y le dijo: Hola compañero, me comentaron que viste a Eddie. Quiero decirte que tomes un día de descanso y no me preguntes por qué. Solo vete y yo te llamaré. Otra cosa, no le digas a más gente sobre Eddie, porque no quiero perder a otro trabajador. Mi abuelo estaba tan aterrado que no le dijo nada a nadie y solo se fue a su casa. Sabía que Eddie ahora era parte de la construcción. No preguntó más y no se presentó al trabajo de nuevo. En lugar de eso buscó otro empleo. Mi abuelo asegura que Eddie quedó enterrado en la construcción y que su alma fue lo que vio esa mañana. Me decía que en las construcciones a veces personas desaparecían misteriosamente y él nunca dijo nada por temor a ser enterrado vivo en la obra. Cada vez que me delataba esa historia, me sujetaba de la mano, pues sus lágrimas salían y el miedo era visible en sus ojos.